Buenas tardes, buenos días, desde el lugar donde estén. Os habla el doctor Pablo Cardinal y para mí es un enorme privilegio y honor presentar en este simposio vinculado a datos al doctor Carles Subirá. El doctor Carles Subirá posiblemente lo conozcan muchos de vosotros, es un destacadísimo médico intensivista en uno de los hospitales más importantes de Barcelona, el Hospital Sant Pau, y tiene una destacadísima actividad como clínico y como investigador. Y ahora ha tomado un poco las riendas o la responsabilidad de intentar digitalizar o mejorar en la digitalización de su UBI y es lo que nos va a comentar ahora. En los próximos 20 minutos, y este es un simposio esponsoreado por Bettercare, nos va a hablar del poder de los datos en la UBI y cómo se puede digitalizar un servicio de medicina crítica. Carles, gracias por aceptar participar de este simposio y te escuchamos atentamente. Bueno, buenas tardes a todo el mundo. Muchas gracias, Pablo, por esta introducción. Y bienvenidos a este simposium de Bettercare. Voy a intentar compartir la pantalla, a ver si ven las presentaciones. Sí, Carles, adelante. Vale. Bueno, yo me presento, ya me ha presentado Pablo, yo soy Carla Subirá, soy médico intensivista en el Hospital de Sant Pau de Barcelona y este simposium de Bettercare quiere ahondar un poco en el poder de los datos en la UCI y cómo la digitalización de los datos pues, puede estar al servicio del paciente crítico. Los objetivos de esta presentación son básicamente entender la evolución de la monitorización y de los datos en la UCI. Os presentaré algunas soluciones que ya existen reales de monitorización multimodal y que nos ayudan a gestionar los datos del paciente crítico. Y por último, entraremos a mostrar algunos ejemplos reales de cómo estas digitalizaciones nos ayudan a tratar mejor a nuestros pacientes y, por tanto, tienen un impacto en la clínica diaria. Me gustaría empezar un poco con la historia de la UCI. Esta foto está hecha en Dinamarca en la pandemia de la polio, a finales de los años 40, principios de los años 50, donde los pacientes afectos de poliomielitis y que necesitaban ventilación con presión negativa, decidieron los hospitales ubicarlos en las mismas salas, porque de esta manera las enfermeras y los médicos podían tener cuidado de los pacientes de forma más eficaz, teniéndolos cerca y detectando rápidamente el empeoramiento de ellos y poder actuar con mayor rapidez. Más adelante aparecieron las primeras unidades de cuidados intensivos, aquellos pacientes que estaban críticamente enfermos, que necesitaban una monitorización, pues se ubicaban en salas de hospitales. Empezaron a aparecer los primeros sistemas de monitorización, sistemas muy rudimentarios, básicamente electrocardiogramas, y en las primeras fases de las UCIs la enfermería tenía un papel fundamental porque básicamente estaba al pie de cama y era la encargada de detectar estos cambios clínicos y alertar al médico en caso de que existiese un deterioro. Más adelante aprendimos que plasmar todos los datos y todas las constantes vitales del paciente en una gráfica, en un flow sheet, nos ayudaba a tener una visión más general y poder plasmar de alguna manera cómo iban respondiendo nuestros pacientes al tratamiento que le íbamos administrando. De esta manera podíamos tener registros horarios con las constantes vitales, con los settings del ventilador y en la misma hoja con la medicación y cómo iban cambiando estas constantes vitales en función de las acciones que íbamos haciendo en los pacientes. Y esto nos permitía tener una visión retrospectiva de las últimas 24 horas. Sin embargo, este tipo de registros tienen sus limitaciones. Son registros que se hacen de forma horaria, o sea, perdemos esa continuidad de los datos que más adelante hablaremos. Son datos fragmentados, por tanto, no son datos continuos. Muchos de estos datos son datos incompletos porque dependemos mucho de que enfermería anote ese cambio brusco que ha habido en las constantes del paciente y puede haber, por tanto, una pérdida de información. Esto era la UCI hace unos cuantos años y esto es mi UCI hoy en día, una UCI de alta complejidad con un paciente estrechamente monitorizado, con muchas máquinas y todos sus órganos prácticamente sustituidos por máquinas. Y de hecho estamos ante lo que decimos que es la explosión de los datos, ¿no? Tenemos unos monitores de cabecera que nos dan un montón de información
nos dan un montón de números de forma continua. Tenemos monitores de monitorización hemodinámica, de resucitación del shock, que nos ayudan a predecir qué es lo que necesita nuestro paciente. Tenemos monitores que nos informan de la presión intracraneal y de la oxigenación en el cerebro. Ventiladores de ultimísima generación que monitorizan a todo tipo de presiones en la vía aérea, incluso dispositivos como la impedancia que nos informan un poco de cómo se distribuye el aire dentro de los pulmones, monitores de hemodiálisis, o sea, muchísimos datos. Y esto es Big Data de verdad. O sea, en la UCI creamos muchísimos datos durante cada minuto. Sin embargo, existe lo que decimos la paradoja de los datos masivos. Y ahora os voy a hablar un poco de la experiencia de mi hospital, el Sant Pau, y cómo estamos y en qué fase estamos de la interconectividad en nuestro hospital. Nuestro hospital es un hospital universitario de tercer nivel, es un referente en alta complejidad en la ciudad de Barcelona y, por tanto, disponemos de un equipamiento moderno y un equipamiento de ultimísima generación. Sin embargo, cada ventilador, cada bomba de infusión, cada herramienta de monitorización funciona como un elemento aislado. En ningún momento se interconecta. Y la interconectividad es importante. Lo que hemos dicho que era el Big Data, que son todos estos monitores que nos van dando información en las pantallas de forma continua, el problema es que cada uno de estos aparatos funciona como una unidad aislada. De hecho, cada compañía tiene su propio protocolo de cómo dar esta información, de cómo dar los datos, y ya no entraremos en cómo se extraen estos datos. Además de que estos monitores no están interconectados, ¿qué tenemos que hacer? Plasmar todos los datos nosotros, conjuntamente, en una misma, ya sea una gráfica de papel o en la historia clínica electrónica. ¿Y esto qué supone? Esto normalmente lo hace enfermería y esto supone una carga de trabajo para enfermería. Y además existen un riesgo de que haya errores de transcripción o olvidos de anotar cambios importantes en la evolución de los pacientes. Y de hecho esta es la imagen típica al menos en mi UCI, a paciente extremadamente complejo, con muchísimos monitores, muchísimos números y una enfermera que tiene que estar anotando todos esos números en una hoja de papel o en un ordenador para que luego nosotros los podamos visualizar conjuntamente. Y ya no solo eso, o sea, si nosotros queremos luego revisar retrospectivamente esos datos, o sea, explotarlos, nos encontramos muchas veces que si tenemos una gráfica, ya sea de papel o electrónica, muchos de estos datos son discretos, o sea, es una anotación a cada hora, y si lo queremos extraer directamente de los aparatos, los podemos extraer con una ranura USB en muchos casos, pero muchas veces nos encontraremos que estos datos también son datos que se dan cada 5, 10 minutos y que tenemos que ir por separado en cada dispositivo, que no los podemos ver todos conjuntamente. Y, por tanto, tenemos poquísimos datos granulares y continuos. Si bien es verdad que en el mercado existen algunas soluciones que sí que nos permiten integrar la información del monitor de cabecera, del ventilador, de la impedancia en un mismo visor para tenerlo todo conjuntamente. Pero esto es útil, pero nos supone mucha rigidez y a nosotros una falta de libertad a la hora de escoger qué dispositivo, qué ventilador, qué monitor queremos utilizar en nuestro paciente. Porque si cambiamos de marca, no son compatibles una marca con otra. Y aquí es donde entra la compañía BetterCare y el software de BC-Link. BC-Link es una herramienta que lo que hace es interconectar a todos los dispositivos, independientemente de la marca y el modelo que sea. Una vez están interconectados, se extrae todos los parámetros, alarmas e incluso ondas continuas de manera automática y en tiempo real. Todas estas señales las homogeniza, es decir, las normaliza, las traslada al mismo lenguaje, las consolida y posteriormente las descodifica para mostrarlas en un visor, ¿vale? Que las podamos ver todas en tiempo real y de forma continua. Perdón. Este visor es el EnView, que lo que nos permite es tener al paciente estrechamente monitorizado de forma continua desde prácticamente cualquier punto del hospital.
¿vale? En tiempo real. Y este visor nos da datos continuos. Aquí podéis ver la frecuencia cardíaca, podéis ver ondas del ventilador, datos paramétricos, por ejemplo, los settings del ventilador también los podemos ver de forma remota, ondas de ventilación mecánica, podemos revisar las alarmas de forma retrospectiva y podemos hacer un análisis también de lo que le está ocurriendo a nuestro paciente en tiempo real, ¿vale? Y esto de una forma muy centralizada y desde cualquier punto del hospital. Y esto hace que nuestra respuesta pueda ser más precoz y que nos podemos facilitar a la anticipación de las complicaciones. Y por último, ¿os acordáis que cuando hemos hablado de lo difícil que es revisar retrospectivamente estos datos? Pues BetterCare tiene otra herramienta que es Workstation que nos permite esta revisión de forma retrospectiva de momento hasta 96 horas desde el momento actual. ¿Vale? Esto nos permite detectar patrones, nos permite correlacionar diferentes constantes vitales, ondas de ventilación mecánica y de nuevo tenemos datos continuos de electrocardiograma, de ondas de ventilación mecánica, datos paramétricos del setting de ventilador durante las últimas 96 horas. Tenemos las alertas, podemos crear tendencias y el análisis es en tiempo real, siempre desde el momento actual hasta las 96 horas previas. Yo os quería enseñar, ya que este simposio está relacionado, bueno, estamos en el día del Mundial del Pulmón Crítico, cómo nos permite revisar retrospectivamente las ondas de ventilación mecánica desde este propio visor y analizar, por ejemplo, si ha ocurrido cualquier evento en la ventilación mecánica, podemos ir al momento exacto o unos minutos antes para ver si ya había alguna señal de que las cosas no iban bien con nuestro paciente. Y ahora os voy a poner algunos ejemplos de cómo los datos, a partir de unos datos continuos, granulares y fiables, pues hemos hecho algunos algoritmos que permiten que entremos en la precisión clínica y en esta finura clínica. Este es uno de los primeros artículos que publicamos utilizando el software de BetterCare. Parece una tontería y simplemente demostramos que BetterCare, si analizábamos retrospectivamente decenas de miles de breaths de pacientes bajo ventilación mecánica, podíamos hacer que BetterCare nos identificase automáticamente no solo si la respiración la había disparado el paciente, o sea, si era un patient trigger breath o era un machine trigger breath, o sea, lo había disparado el ventilador, y identificar qué tipo de modo ventilatorio está el paciente. Y esto que parece tan absurdo nos será muy importante para después los próximos algoritmos que se han ido validando con BetterCare. Este es uno también de los primeros que validamos. Analizando también retrospectivamente centenares de miles de breaths de pacientes con ventilación mecánica, analizando las inflexiones en la onda expiratoria del flujo, pues conseguimos que BetterCare fuese capaz de detectar automáticamente los esfuerzos inefectivos. Y esto lo hizo con una alta sensibilidad y con una alta especificidad. Y también, al analizar, por ejemplo, con el trigger reverso, más recientemente, analizamos una cohorte de pacientes retrospectivamente que habían estado monitorizados con presión esofágica y conseguimos que BetterCare fuera capaz de detectar el trigger reverso de forma trigger reverso simple o trigger reverso con breath stacking. Y este artículo es más reciente también con pacientes con monitorización esofágica y el análisis retrospectivo de las ondas del ventilador. Fuimos capaces de clasificar los breaths según el esfuerzo inspiratorio. ¿Vale? El esfuerzo inspiratorio solamente analizando la inflexión de la onda de presión. El esfuerzo inspiratorio lo logramos clasificar en normal o medio, moderado, severo o severo con doble trilla. ¿Vale? Y eso puede tener en un futuro sus repercusiones y su aplicación en la práctica clínica diaria. Y este es el último paper que os enseñaré. Esto lo hicimos en Toronto, que eran pacientes también que los teníamos monitorizados con el sistema de BetterCare con insuficiencia respiratoria, pero en este caso lo que hicimos es añadir una monitorización de electroencefalograma con un electroencefalograma portátil, pequeño, de forma continua durante los 7 primeros días. Y lo que vimos son resultados muy interesantes, que los pacientes en la fase aguda de ventilación mecánica pasan hasta un 50% del tiempo en patrones electroencefalográficos que no se han observado nunca en sujetos de fuera del hospital, lo que llamamos
a patrones no naturales, ¿vale? Y eso lo relacionamos además, cuanto más sedados, cuanto más altas eran las dosis de sedante, más tiempo pasaban en estos patrones que consideramos que no eran naturales. Y es que además esto se relacionó que aquellos pacientes que murieron, o sea, que murieron en la UCI, habían estado un mayor tiempo en patrones electroencefalográficos no normales que aquellos pacientes que sí que habían sobrevivido a la UCI. Y esto es para que veáis que todos estos artículos y estas validaciones de, por ejemplo, las asincronías, pues hoy día tienen una aplicación en la práctica clínica diaria. Esto es una imagen de Workstation y veis, aquí veis unas ondas de ventilación, ¿no? Una onda de presión arriba, una onda de flujo abajo, y vemos con recuadro rojo cómo Bettercare está detectando una sincronía, en este caso un esfuerzo inefectivo, y más adelante detecta otra sincronía que es un doble trigger. Y Bettercare esto nos lo da. Si estuviésemos en Workstation de forma retrospectiva, podríamos ir a analizar cuántos asincronías ha estado haciendo nuestro enfermo. Si es de forma prospectiva, en EnView, nos va diciendo la sincronía que está haciendo el paciente. Y los datos, yo creo que es muy importante, y esta diapositiva yo creo que resume un poco lo que, a mi parecer, tenemos que hacer con esta digitalización de los datos, que es que necesitamos una información de calidad, con datos granulares, ¿vale? Que nos permite analizar retrospectivamente y hacer un análisis descriptivo de qué le pasó a nuestro enfermo, para que en un presente, a raíz de analizar estos datos de forma retrospectiva, podamos hacer un análisis diagnóstico y encontrar qué le pasó, por qué le pasó esto a nuestro enfermo. Después hacer un análisis predictivo de qué le va a pasar a nuestro enfermo, o sea, qué le va a pasar en el futuro para adelantarnos a lo que le va a pasar. Y en un futuro, cuando tengamos ya los datos y los algoritmos validados, pues un análisis prescriptivo que es qué tenemos que hacer para que no le pase esto a nuestro enfermo o para que le pase si es bueno lo que le tiene que pasar. Y me gustaría acabar ya prácticamente con esta diapositiva, que es que nos centramos mucho en el paciente en la UCI, donde está estrechamente monitorizado, pero la mayoría de nuestros pacientes llegan al hospital por la puerta de urgencias. Cuando empeoran se van a la unidad de cuidados intensivos, donde los tenemos conectados al ventilador, a máquinas que sustituyen sus órganos, bien, estrechamente monitorizados con esa cantidad de datos que hemos dicho. Si mejoran, se van a la planta de hospitalización y si acaban sobreviviendo, pues se van a su casa o a centros de larga estancia con más o menos secuelas. Y esto es importante porque es lo que conocemos como el viaje del paciente, el patient journey. Y lo que le pasa al paciente en la UCI va a tener un efecto directo en las secuelas a largo plazo de nuestros pacientes. Por eso es importante no perder de perspectiva que el paciente es dinámico. Y ya para terminar, me gustaría que se fuesen con la idea de que en la UCI generamos una enorme cantidad de datos, pero sí que es verdad que estos datos solo nos aportan valor cuando somos capaces de conectarlos entre sí, que si queremos digitalizar nuestras unidades necesitamos interconectividad real, y esto desde mi punto de vista tiene que estar basado en plataformas abiertas que nos permiten integrar dispositivos independientemente de los fabricantes, del modelo y sin ningún tipo de limitaciones. Y la obtención de estos datos granulares, gracias a la digitalización, datos granulares y fiables, nos ayudan a hacer investigación de calidad que nos permite desarrollar algoritmos clínicos y que acaban teniendo un impacto real en la atención de nuestros pacientes. Muchas gracias. Tenéis el código QR por si queréis obtener más información sobre la compañía Bettercare y estaré encantado de responder a vuestras preguntas. Carles, muchas gracias por tu ponencia. Quisiera animar a los casi 500 seguidores que tenemos ahora a que hagan preguntas y las dejen en el chat. Y mientras tanto, yo quisiera, para darles un poco de tiempo a ellos, hacerte una pregunta. ¿En qué están específicamente ahora en el San Pau? ¿En qué están? En el sentido de cómo está haciendo la transición desde las fotos de las hojas a mano que mostraste, clásicas y tradicionales que me recuerdan mis épocas de residente y mis épocas de hace unos años,
a la actual digitalización? ¿Cómo está haciendo? ¿Hay rechazo por los médicos? ¿Hay rechazo por enfermería? Todo cambio siempre genera ciertas dificultades. ¿Cómo lo van viviendo? Correcto. De hecho, es uno de los análisis que hemos hecho, ¿no? Es uno de las amenazas cuando uno quiere digitalizar la UCI, es la resistencia del profesional, ¿no? A este cambio, porque cambia un poco el paradigma de lo que estábamos acostumbrados. Entonces, nosotros ahora tenemos instalados, ya tenemos todo preparado para interconectarse y estamos todavía pendientes de hacer este paso de digitalización completa. Sí que tengo experiencia en otros centros. Antes trabajaba en un hospital más pequeño, que realmente conseguimos que la monitorización fuese prácticamente automática. La enfermera lo único que tenía que hacer era, si nosotros decidíamos que la hoja clínica recogía cada hora la frecuencia respiratoria, la tensión arterial, la enfermera lo único que tenía que hacer era validar aquel parámetro y era completamente automático. ¿Esto qué permitía? Pues que la enfermera tenía más tiempo de calidad para estar con el paciente. Vale. Otra pregunta capaz que es un poco personal. Nosotros estamos a bastante distancia de la integración de todos los datos, pero sí estamos haciendo algunos inicios como por ejemplo telemetría, centralizando monitores, bombas, etcétera. Y lo que yo me estoy enfrentando es que si bien no tengo todo en una pantalla y se está registrando todo en tiempo real, me cuesta mucho sacarlos para analizarlos. ¿A ustedes lo pueden hacer? ¿Pueden sacar los datos en plan investigador, Excel, y en esos datos luego analizarlos? ¿Les es fácil? ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo hacen el paso desde el registro e integración de los datos al verdadero conocimiento? Porque datos es una cosa, conocimiento es otra. Um, Tenemos que pensar, Better Care está diseñado para tener una aplicación clínica, ¿vale? Yo creo que la gracia del visor es que puedes hacer esta revisión retrospectiva a las 96 horas desde el momento actual. Te permite jugar muchísimo, o sea, puedes poner en la misma pantalla, si quieres, la presión arterial y la presión en la vía aérea, ir para adelante, para atrás, mirar las asincronías, o sea, te permite hacer, es completamente flexible y puedes poner el visor como tú quieras. Y a la hora de la extracción de datos, sí que allí se tiene que, necesitas algún amigo en el departamento de IT que te facilite esos datos, normalmente en formato CSV o TXT, para luego que tú los puedas analizar en Excel en MATLAB o donde sea. Al final en la vida siempre hay que tener amigos, Carlos. Pues yo no sé Sí, si la... esto, si- me pasa lo mismo. No sé si hay compañeros en el chat que quieren hacer preguntas. Es evidente que las UBIs van a tener que seguir recorriendo este camino. Es evidente que el boli, la gráfica en papel y demás será un recuerdo que con añoranza tendremos. Pues creo que no hay yo preguntas, creo por que lo cual... Sí, Carles, te corté, perdona. no, que yo creo que esto que dices es verdad y de las de los de lo que diferencia Bettercare es esta flexibilidad y esto que conecta todos los dispositivos de forma agnóstica. O sea, quiero decir, sí que hay sistemas de monitorización multimodal en el mercado, pero que te obligan a comprar, ¿no?, todos tus dispositivos de la misma marca. Bettercare lo que permite es esta flexibilidad, ¿no?, que tú puedas tener 8 tipos de ventiladores distintos que todos se te van a conectar a Bettercare, a diferentes monitores de reanimación hemodinámica que también se te van a conectar allí, ¿no? Y eso creo que es lo más interesante. Preguntaban sobre Eso, el Alejandro Castro pregunta, a mayor precisión en el seguimiento, mayor posibilidad de encontrar anomalías y por lo tanto de implementar intervenciones, lo cual es bastante razonable, vamos, muy razonable lo que dice Alejandro. Y la pregunta es, ¿cómo evitarías la sobreintervención provocada por, entre comillas, exceso de monitorización? claro, yo no sé si en esto se refiere claro, a normalidades. Bettercare lo único que te está diciendo es que te salta una alarma de que está pasando tal cosa y aquí yo creo que es
donde tenemos que entrar los profesionales, ¿no? Nuestro rol es aprender a desgranar lo que es importante y lo que no es importante, ¿no? Y lo que es falsos alarmos o una sobreexposición y aprender a discernir esto, ¿no? Y es la grandeza. Tú tienes la herramienta, pero luego necesitas tus conocimientos para discernir todo eso. Pues, Carles, muchas gracias. Ya no hay más tiempo. Creo que ha sido una ponencia muy clara. Agradecer a Better Care, agradecerte a ti por el tiempo y quiero despedirme de todas las audiencias e invitándoles a la próxima sesión que creo que es realmente apasionante. Es la sesión organizada por la Federación Mundial de Cuidados Intensivos, por el doctor Pérez Fernández y Jorge Hidalgo, y van a hablar de las diferencias en el manejo de la lesión pulmonar aguda en diferentes continentes. Creo que realmente es algo muy interesante de escuchar. Gracias y nos vemos, Dios mediante, el año que viene. Muchas gracias.